días. El día de hoy toca el módulo número 10 de estos cursos de capacitación. Se abordará el tema de la función registral. Mi nombre es Lucio Lastra García, soy el director general de Registro de Asociaciones y espero sea de su agrado la presente exposición. En primer término, quisiera señalar el marco jurídico aplicable. La Ley Federal del Trabajo, que se va a invocar en cada uno en su conjunto en toda esta exposición, es aquella reformada en términos del decreto publicado el 1 de mayo de 2019. También es importante precisar que los trámites que hoy realiza la Secretaría se realizan con apego a la ley de 1970 con todas las reformas hasta previo a ese momento, y por tanto, muchas de las cosas que se van a hablar el día de hoy son muy distintas a las que acontecen o se realizan o a la forma en que estamos operando hoy en día en registro de asociaciones, lo que es, valga la redundancia, la función registral. Por función registral, y yo creo que esto es lo que tenemos, lo primero que tengo que definirles, la función registral se ha entendido, o la hemos puesto, la hemos definido, como el registro de las organizaciones sindicales en términos de los artículos 365, 384 y 385 de la Ley Federal del Trabajo. Esto quiere decir sindicatos de trabajadores y de patrones y las federaciones y confederaciones. Adicionalmente, la función registral implica, una vez hecho el registro, que éste se actualiza, es decir, los cambios de su directiva, las modificaciones de los estatutos y las altas de bajas de sus miembros, conforme a lo dispuesto en el artículo 377, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo, y 381. El 381 es la analogía de la aplicación de dicha norma a las federaciones y confederaciones. Tradicionalmente, este es el paquete de la función registral. En la nueva Ley Federal del Trabajo, en el nuevo modelo de sistema, en el nuevo modelo de justicia laboral, existe además un acto más, que es el registro de la cuenta de la administración del patrimonio sindical en términos del artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo. En otras palabras, la función registral se define como todas aquellas actuaciones propias de las organizaciones sindicales que deben ser registradas o comunicadas, en este caso, al Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales. Aquí quisiera hacer 4 precisiones en torno a lo que es la función registral antes de entrar en la materia y que hay que tener muy claros en el desarrollo de la exposición. La primera parte, todas las actuaciones a que refiere la función registral, estamos hablando del registro de los sindicatos, la actualización del registro, que son, otra vez, los cambios de su directiva, modificación de estatutos e informes de altas y bajas de miembros, así como el registro de la cuenta detallada de la Administración del Patrimonio Sindical, se realizan por los propios sindicatos, por las propias organizaciones sindicales, es decir, por conducto de sus representantes. El segundo punto que es necesario señalar es el concepto de autorización. Tanto en el registro como en la actualización del registro se refiere a la copia autorizada de las actas, listas autorizadas, estatutos autorizados. El concepto de autorización en la Ley Federal del Trabajo solamente se encuentra dentro del derecho registral y lo que entraña es un mecanismo de apropiación de los sindicatos como personas morales del contenido de ciertos documentos. Eso va a tomar relevancia un poco más adelante conforme avance la exposición, pero hay que tener claro que ese concepto de autorización son determinadas firmas o firma que se tiene que estampar en el calce de un documento para que se pueda reputar a dicho documento como propio de la organización sindical que lo presenta y por tanto lo que permite a la autoridad registral determinar o afectar la esfera jurídica del sindicato o de la federación y confederación según conste la constitución de los derechos que refieran dichos documentos. Por otra parte, es conveniente señalar que pese a que nada más se van a señalar los términos tal cual aparecen reproducidos dentro de los capítulos 1 y 2 del título 7º de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que todos los plazos deben computarse o estimarse como señalados en días hábiles, conforme a lo que establece el propio artículo 3, fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo. Y finalmente, es algo muy olvidado en todo lo que es particularmente el derecho registral, las normas de trabajo, todas las normas de la Ley Federal del Trabajo, deben de interpretarse de forma favorable al trabajador y tiene como objetivo conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, según disponen el propio artículo 2, el 17 y el 18 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, cada vez que veamos las normas tenemos que estar pensando de forma
de forma transversal, que son normas de carácter tutelar a los trabajadores, y bajo esa óptica tiene que entrar su aplicación. De nuevo, esto cobrará relevancia conforme vayamos avanzando. El primer punto del derecho de la función registral va a ser, pues, propiamente el registro de las organizaciones sindicales. Y primero vamos a hacer una breve exposición de lo que refiere la ley tal cual está en ley, y luego una sistematización de cómo sería la aplicación de la misma. Por tanto, todo lo que voy a comentar en este momento tendrá el tequio adecuado del texto propio de la ley, pero además todos los espacios y lagunas que la propia ley establece, incluso hoy en día. El registro de las organizaciones sindicales está establecido básicamente en los artículos 365 y 366 para el caso de los sindicatos. Y lo que quiere decir el 365 y 366 desde la óptica del Centro Federal, de la autoridad registradora, es qué documentos se presentan y cuándo es procedente o negativo el registro. Adicionalmente, el 384 refiere del registro de federaciones y confederaciones, y el 385 de los documentos de registro de las federaciones y confederaciones. Básicamente 365 y 385 son artículos espejo, ambos constituyen una replicación de los mismos documentos y no tienen mayor ciencia. De esto, de la lectura de la ley, se desprenden exclusivamente 3 etapas o 3 procedimientos, perdón, un solo procedimiento en 3 etapas. Primero, que todos los documentos que se deben de presentar deben de encontrarse autorizados en términos del 365 y 385. Que el Centro Federal debe prevenir dentro de los 5 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de registro de cualquier organización sindical para que subsane aquellas que incumplen con algún requisito. Y finalmente, que el Centro Federal tiene 20 días para emitir la resolución correspondiente. Finalmente, cuando ese plazo de 20 días concluye, si no se ha expedido una resolución, existe la posibilidad de que el sindicato solicitante, la organización sindical solicitante, es decir, quien en primer término tuvo la potestad para solicitar dicho registro, solicite la emisión de la resolución correspondiente, y si el Centro Federal no lo hace en 3 días, se tiene por hecho el registro, quedando obligado a los 3 días siguientes a emitir la resolución o la constancia correspondiente. Aquí también vale la pena señalar cuáles son los requisitos para negar un registro, que esos también vienen establecidos de forma limitativa en ley. Un registro sindical solamente se puede negar si no se propone como finalidad el estudio, mejora y defensa de los intereses de los trabajadores o patrones, que es exactamente el 365, el 366 fracción primera. Ahí valdría la pena señalar que esta causal de negativa es prácticamente inoperante, porque es difícil calificar desde una perspectiva del registro la finalidad que se va a proponer una organización que solicita dicho trámite. Pero bueno, las otras 2 sí se llegan a actualizar y se actualizarán. La fracción segunda del 366 refiere, si no se constituye, a ver, aquí va, con 20 trabajadores, la ley dice el número fijado, así que mientras exista el número fijado, 20 personas que sean referidas como trabajadores, si es sindicato de trabajadores es procedente. Si existen 3 personas referidas como patrones en la lista de miembros o de los documentos que se presenten, es procedente, y en el caso de federaciones y confederaciones, por otras 2 organizaciones sindicales. Y finalmente, la última causal de negativa es que no se exhiban los documentos que refiere el 365 o el 385, grosso modo. El acta constitutiva, el acta donde se eligió la directiva, los estatutos que van a regir la vida interna de la organización sindical y la lista de miembros. Esos son los documentos. Bajo el análisis, una breve lectura del 366, es bastante claro que siempre que se presenten los artículos del 365 o 385 y se tengan elementos muy básicos, debe de proceder el registro. Y las hipótesis de los requerimientos quedan absolutamente limitadas a que no exista, por ejemplo, el número determinado de trabajadores, o no se presente uno de los documentos del 365, o tengas menos patrones de los que debes de tener para que la Constitución sea legal en términos de ley o registrable. Creo que esa es la palabra adecuada. Una vez hecho este registro, se expiden las constancias correspondientes y vamos. El registro entraña y va a entrañar toda la vida la asignación. A ver, de forma administrativa hoy en día se les da un número y se les asignará o se registrará en algún libro, como se ha hecho hasta este momento, la existencia de esa nueva organización sindical. Ahora, ese registro ampara primero a una persona moral con capacidad para actuar frente a terceros, es decir, ahora sí, para entrar al estudio de mejora y defensa de los intereses de sus miembros,
Pero ese registro entraña la directiva, el estatuto y el padrón. Y lo que la misma ley prevé es que ese registro termina actualizándose porque existen cambios en la directiva, existen modificaciones en los estatutos y existen altas y bajas en la membresía de la organización sindical, y esa es la actualización del registro. Por tanto, una forma muy sencilla de decirlo es: ¿cuándo se actualiza el registro? Los cambios de directiva, cuando termine un periodo de duración de una directiva electa, o bien cuando durante un periodo en funciones esta tenga alguna modificación, alguna alteración, es decir, una renuncia, un fallecimiento, cualquier cambio en la composición de los miembros de los directivos, uno o del periodo de los mismos. Las modificaciones de los estatutos, siempre que se alteren o sustituyan cualesquiera disposiciones que comprendieron los estatutos inicialmente presentados al momento del registro. Y los cambios en la membresía, siempre que exista entrada y salida de miembros de la organización sindical, precisando que la membresía, la membresía siempre se mueve, digamos, es el trámite con mayor movilidad dentro de una organización sindical por lógica y por simple lógica. Después, aquí vale la pena señalar los documentos de la actualización del registro. La ley es un poco vaga, solo refiere los cambios de su directiva y las modificaciones estatutarias en términos del acta, de la copia autorizada del acta respectiva. Y aquí lo que vale la pena señalar es la lógica que subyace a la actualización es la siguiente: tú necesitas el documento donde obra la alteración, sustitución de los derechos que existían al momento del registro. Y si sigues la lógica del 365 y 385, esos elementos de los derechos constituidos por los trabajadores o por los patrones, por los miembros de los sindicatos y organizaciones sindicales en general, obran en actas autorizadas. Y por tanto, tanto la modificación estatutaria como los cambios de directiva entrañan la presentación de una copia autorizada del acta respectiva sin que exista mayor descripción al respecto en términos de ley. En el caso de las membresías, remite otra vez la interpretación que se le ha dado al 377 fracción tercera y que se le sigue dando incluso ante el Poder Judicial de la Federación, es que se cumplimenta no en términos de actas, sino en la actualización de las listas inicialmente presentadas al momento del registro. Y básicamente sobre eso versa la actualización: copias autorizadas o listas de miembros. También aquí vale la pena señalar, la actualización del registro puede darse en una sola actuación o en actuaciones separadas, y eso más adelante también lo detallaremos dentro de cómo se operan estas normas. Finalmente, aquí solo hay una mención adicional a lo que es la actualización del registro, que es el párrafo segundo del 364 bis de la Ley Federal del Trabajo, que refiere que cuando se trate de la actualización de la directiva sindical, la autoridad laboral deberá expedirla dentro de los 10 días siguientes, es decir, no los 20 del registro, sino la mitad del plazo, a que se realice la solicitud, y se procederá de tal forma que no se deje al sindicato en estado de indefensión. Sobre esta última parte creo que luego vale la pena regresar y señalar que en todo caso ese 364 bis sería totalmente aplicable a federaciones y confederaciones, es decir, no sería limitado a sindicatos de trabajadores o de patrones. Finalmente llegó aquí a lo que sería la cuenta de la administración del patrimonio sindical. Esto es un trámite totalmente novedoso. Existe la obligación de rendir cuentas en términos de Ley Federal del Trabajo vigente hasta el 1 de mayo del 2019, no obstante, con las reformas publicadas en dicha fecha, se incorpora la obligación de que el acta de la Asamblea sea objeto de registro ante el Centro Federal y que se incorpore dentro del expediente del registro. No existe tampoco mayor precisión de cómo se cumplimentaría o qué procedimiento aplicaría. E insisto, eso será materia de un poco más avance en esta presentación. Finalmente aquí, para cerrar o más o menos esbozar lo que es la función registrada dentro de la ley, quisiera comentar que del registro pasas a la actualización, de la actualización a la rendición de cuentas. Y todo eso va conformando el expediente del registro. Y es bueno entender que el expediente entero del registro sindical, con excepción exclusivamente del CURP, de las listas de miembros y el domicilio personal de los trabajadores de las listas de miembros, no son públicos. El resto de los documentos son perfectamente públicos y deben estar disponibles en el portal de internet del Centro Federal. O sea, aquí la idea es nada más remarcar
todo el expediente es público. Todo lo que en su momento vayan a tener a la mano en un expediente de un registro sindical o una actualización va a ser público. Y eso siempre es bueno tenerlo en la mano porque, bueno, siempre ayuda a prevenir las peores tentaciones al momento del registro sindical. Y también es bueno señalarlo. Hoy en día existe esa misma obligación y la información se encuentra publicada en dichos términos. Solamente hay una salvedad respecto a la obligación que hoy establece la Ley Federal de Trabajo reformada y la que deriva de la Ley General de Transparencia en vigor. Y es muy sencilla, la Ley General de Transparencia solamente obliga a presentar la documentación de 2015 a la fecha y la Ley Federal del Trabajo no tiene una temporalidad. Va a implicar todos los registros que se le transfieran y todos los registros que se realicen en el centro. Pues nada más como parte de las cargas de trabajo que en su momento tendrán. Pasado a ello, ahora sí quisiera comenzar a entrar en lo que es la materia o lo que verdaderamente es importante, digamos, cómo operar las figuras jurídicas de las que hablé. El primer punto es entender que la función registral, como había señalado, parte del acto constitutivo de la organización sindical, una vez que éste se realice de la actualización de sus estatutos, de los cambios en sus directivas y de informar de altas y bajas de miembros. Toda la función registral deriva de actuaciones que entrañan el despliegue de la libertad sindical. La libertad sindical, y en este caso concreto quisiera recurrir al convenio 87, más tarde entraré a lo que señala la ley respecto a la libertad sindical, la Ley Federal del Trabajo, pero creo que vale la pena comenzar remarcando lo que señala el propio convenio 87. Artículo 2 del convenio 87. Los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. El artículo 3. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o entorpecer su ejercicio legal. Y el artículo 4. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. El artículo 5 dice que las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. El artículo 6 dice que las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este convenio se aplican a las federaciones y confederaciones de organizaciones de trabajadores y de empleadores. El artículo 7 refiere que la adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y de empleadores, sus federaciones y confederaciones, no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este convenio. De la simple lectura de ese articulado del convenio 87, que básicamente ese es el catálogo del despliegue de la libertad sindical en el propio convenio, queda bastante claro que toda la función registral está perfectamente anclada a lo que es a la libre sindicación tal cual la define o la establece o la bordea el propio convenio 87. Y entonces aquí es donde conviene el señalar cuál es la trascendencia del convenio 87. La libertad sindical es uno de esos derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en términos de forma nominal tanto en el citado convenio como en el artículo 123, apartado A, fracción 16 de la Constitución Federal, y en el apartado B, fracción décima, que esa no nos afecta mucho, pero bueno, es un derecho expandido incluso al apartado B. ¿Cuál es la bronca de que esté considerada como derechos humanos? Que entra dentro de la égide del artículo primero constitucional, y entrando en la égide del primero constitucional, van a ver una presentación en las cuales cito 3 tesis aisladas que vale la pena que revisen. Dichas tesis son derechos humanos y sus garantías, su distinción, principio pro homine, variantes que lo componen, y derechos humanos reconocidos tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales. Para determinar su contenido y alcance debe acudirse a ambas fuentes, favoreciendo a las personas la protección más amplia. Vale la pena la lectura, está referida en la presentación los números de registro en el IUS, para que se revisen. Esta es la óptica. Estas 3 tesis van a servir ahorita de base para comenzar a fincar cómo podemos entender o cómo podemos aplicar las figuras registrales de la Ley Federal del Trabajo publicada en 2019.
Conforme a dichas tesis, y también eso lo van a ver en la presentación, y pueden perfectamente corresponderlo con las tesis del Poder Judicial, el primer punto es, los derechos humanos, incluida la libertad sindical, cuentan con garantías para su protección. Las garantías para su protección se refiere a todas aquellas obligaciones de prestación o prohibiciones de lesión, según el derecho que garantice, sean positivos o negativos. Y en su conjunto esas garantías de protección constituyen, junto con los derechos humanos, lo que se conoce como derechos sustantivos. Explico. Cuando estábamos hablando del convenio 87, por ejemplo, señala el artículo 3, las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos. Podemos perfectamente señalar que eso constituye por sí mismo un derecho incluido dentro de la libertad sindical, y viene una sanción. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar ese derecho o entorpecer su ejercicio legal. ¿Ok? Esa es justamente la garantía para su protección, y entonces el derecho sustantivo de redactar libremente los estatutos entraña la prohibición de que la autoridad no limite o entorpezca su ejercicio legal. Hago este ejemplo porque sobre eso, o sobre justo esos razonamientos, es que versará la aplicación de la función registrada en el Centro Federal. El siguiente punto es, el principio pro homine nos manda a la existencia de una directriz de preferencia interpretativa. Y esa directriz de preferencia interpretativa lo que mandata es que cada vez que abordemos un derecho humano, en este caso, y para ser muy claros, la libertad sindical, como se encuentra reflejada en el convenio 87, debe ser interpretada de la manera en que se dé la protección más amplia a los derechos. Y la única forma en que un derecho sea limitado, esa directriz de preferencia interpretativa solo puede ser la menos amplia si la Constitución Federal establece una limitación expresa. Luego vamos a ver cómo afecta esto también, porque si llega a afectar al convenio 87. El otro punto es que los derechos humanos, en este caso la libertad sindical, están sujetos al principio favor libertatis, que forma parte de las dos, digamos, la directriz de preferencia interpretativa tiene dos vertientes, favor libertatis y favor debilis. Vamos a ver más adelante el desarrollo de ambas. En este caso concreto, el favor libertatis dice que las limitaciones que mediante ley se establezcan a los derechos humanos no deberán ser interpretadas extensivamente, sino de modo restrictivo, y obligan a la optimización del ejercicio del derecho humano. Y finalmente, el último punto que para estos efectos creo que vale la pena señalar es que los derechos sustantivos son tutelados tanto en el orden jurídico nacional bajo la premisa de que solamente pueden restringirse bajo las condiciones establecidas en la Constitución. Aquí hago la pausa y les comento, para efectos de la evaluación del módulo, señores, lean del 354 al 385 del Ley Federal del Trabajo, reformada en 2009, sobre eso se tienen que ceñir. Si se aprenden eso y le ponen atención a lo que a continuación va, creo que no vamos a tener problemas en adelante. La intención de la evaluación es que se imbuyan en la ley. La aplicación de la ley va a ser por mucho más compleja, y lo que ahora a continuación explicaré es de una u otra manera el preámbulo de cómo podría operarse la función registral, y bajo la premisa de que siempre quedará al arbitrio del titular del Centro Federal, del director general, o bien del titular de la registral, determinar si lo que ahorita les voy a exponer es lo que él considera que va, y únicamente constituye un esbozo de cómo pudiese darse esta función registral bajo el imperativo de que la libertad sindical es un derecho humano, y bajo la égide que implica, digamos, nuestro bloque constitucional y la forma en que los derechos humanos son abordados por nuestra Constitución Federal desde junio de 2011 con la reforma al artículo 1 constitucional. Ahora, con eso se concluye. Por ahora quisiera comenzar a meterme a lo que es el registro sindical. El primer punto que nos debe de quedar absolutamente claro, y es que aquí parte, vaya, aquí comienza a ponerse interesante. En primero, yo les decía que la ley refiere con mucha claridad que el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones lo realizan los propios sindicatos, federaciones y confederaciones, al igual que la actualización. Eso, de primer momento, como también les dije, entraña la personalidad de quien comparece, sí, pero implica un reconocimiento implícito a que el acto es declarativo. Es decir, preexiste al registro
la constitución de la organización sindical y la propia ley reputa como existente el sindicato previo a. Porque de lo contrario diría, quien resulte electo comparecerá a ver si el registro queda o no hecho. Es decir, la propia ley demarca un carácter declarativo al registro sindical y por tanto también a la actualización. Eso se puede desprender con mucha claridad solamente leyendo el 365 párrafo primero, 385 párrafo primero y 377 párrafo primero. Son actos declarativos. Y aquí es donde comienza lo interesante. Primero es declarativo. Después, el convenio 87 señalaba en su artículo 4 que está prohibida la disolución o suspensión por vía administrativa. Y esta garantía se replica en el 357 bis, fracción sexta de la Ley Federal del Trabajo, y en idénticos términos en el 370. En primer término, esto limita, ahorita voy a abordar varios puntos de cómo bordea y cómo esto comienza a afectar la operación de la norma y la vuelve, digamos, da sabor. Si la ley como tal parece no tener sabor y parece ser muy sencilla, adquiere sabor. El 364 bis, y lo cito en su párrafo último, señala que la voluntad de los trabajadores y el interés colectivo prevalece sobre aspectos de orden formal. Una frase bellísima y refiere expresamente, tanto en el registro como en su actualización. Va. Después hay una tesis más que creo que vale la pena señalar, y solo señalarla. El número de registro en el IUS es la 2005-203, principio predomina variantes que lo componen, que dice que cuando existan varias normas a ser aplicadas tenemos que irnos a la más favorable, a la optimización al ejercicio del derecho humano, con independencia de la jerarquía formal. Eso quiere decir que puedes tener una norma más protectora en un reglamento y tener una norma más restrictiva, la Ley Federal de Trabajo, y tendrías que recurrir al reglamento porque la Constitución ordena un sentido interpretativo. Y aquí entra otro punto que es bueno recordar. A ver, el párrafo segundo de la Constitución es el que establece estas directrices interpretativas, y lo que dice el párrafo segundo es que los derechos humanos se interpretarán con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Sobre esa perspectiva, ¿de qué tamaño llega la afectación al registro sindical? Pues, en primer lugar, cuando tú tienes hay una figura novedosa en el registro sindical, que es que en caso de que se incumpla con algún requisito, se debe prevenir al solicitante dentro de los 5 días siguientes. Y aquí lo interesante es, fíjense los efectos. De forma, tal vez, a ver, tú puedes prevenirlo respecto a un incumplimiento, pero no puedes llegar a la disolución o suspensión por vía administrativa. Y al mismo tiempo la voluntad del trabajador y el interés colectivo debe prevalecer sobre aspectos de orden formal. Eso, en primer lugar, entraña una valoración, no de carácter rigorista respecto a la documentación que se presenta. Y aquí hay que recordar que la verdad sabida y la buena fe guardada en el artículo 841 de la Ley del Trabajo no se cambió. Y tampoco se cambió que la finalidad de las normas de trabajo es conseguir el equilibrio entre los factores de la producción. Y tampoco se cambió que los sindicatos, las federaciones y confederaciones se constituyen para el estudio, mejora y defensa de los intereses de los trabajadores. Y todo eso nos conlleva a un enfoque absolutamente tutelar respecto al derecho registral, y que hay que tenerlo en extremo con cuidado. En primer término, el requerimiento que refiere el 366 párrafo segundo, que es cuando se incumpla con algún requisito, tiene que ser interpretado de forma absoluta y totalmente amplia. Es decir, cualquier requisito que exista debe ser señalado. Pero también entraña que está prohibido o estaría prohibido señalarle una temporalidad de cumplimiento, por ejemplo, en términos del 735 y 738, es decir, dar 3 días y apercibir con la pérdida de un derecho. Pongo el ejemplo para que entiendan a qué me refiero. Digamos que no llevo el estatuto autorizado, presento mi solicitud de registro y me dan 3 días para exhibir el estatuto autorizado. Pero no encuentro el cuate que tiene que autorizar el estatuto en términos del propio estatuto, y no llego al 3er día. Y resulta ser que no llego al 3er día, me aplican el apercibimiento, estaba legalmente notificado. A ver, estamos hablando de una actuación en un sentido
Perfecto, sigan sobre este eje de razonamiento. Y digamos que la autoridad me niega y yo me voy al juicio de amparo. Y digamos que en el juicio de amparo me quejo y le digo al juez, fíjese que estos cuates me dieron 3 días, yo no alcancé a llegar en 3 días, eso es cierto, estoy legalmente notificado. Y me dieron en la torre y me negaron el registro. Y lo que tendría que decir el juez, si el razonamiento de que podemos apercibir por 3 días y apercibir con la pérdida del derecho, nos va a decir, pues sí, pero te dieron la prevención dentro de los 5 días, te dieron tu tiempo para responder y te apercibieron debidamente y tu derecho precluyó y por tanto es válida la negativa. Y aquí es donde entra la bronca. Dije que era un acto declarativo. ¿Durante cuánto tiempo es declarable un registro? Desde que se constituya hasta que se disuelva o se cancele la organización sindical. Y entonces aquí entra la historia. ¿El registro negado puede ser susceptible de una declaración posterior? Es correcto. Si el razonamiento que se le exhibe al juez, si el juez razona que es correcto el apercibimiento, lo que hice fue propiamente una suspensión o una cancelación por vía administrativa, porque el acto constitutivo deviene no registrable. Y entonces la prevención que tienes que hacer en ese caso, sí, debes de realizarla dentro de los 5 días. Y es más, se puede interpretar que si la haces después de los 5 días perdiste oportunidad y que cualquier documento que emita la autoridad fuera de esos 5 días entrañaría que es positivo el registro. Porque tiene la autoridad una oportunidad de 5 días para señalar inconsistencias. Y es bella el señalamiento de la propia ley. Yo creo que ahí sí no se midieron porque la referencia del propio párrafo que así lo señala la ley dice, precisando al fin de salvaguardar el derecho de asociación. Bueno, y entonces para salvaguardar el derecho de asociación tienes que hacer esta prevención, y la prevención no puede estar sujeta a una temporalidad de 3 días, porque no puede conllevar a la cancelación o no registrabilidad del sindicato. ¿Cuál es la otra bronca que viene? Si es aplicable, la Corte, el 366 establecía en la ley del 70 exclusivamente las causales, al igual que ahorita, las causales limitativas para negar un registro, y después establecía esa misma positiva ficta ante la no actuación de la autoridad por un periodo de plazo distinto, y el Poder Judicial siempre interpretó que esa protección del 366, que si no emites resolución en cierto tiempo puede ser requerido, era aplicable a los cambios de directiva. Y bajo una óptica protectora, debemos de entender que ese mismo requerimiento terminaría aplicando dentro de una medida tutelar al trabajador, cuando menos a los sindicatos de trabajadores, a sus federaciones y confederaciones, el mismo requerimiento que al momento del registro, y bajo los mismos términos. Todo a fin de lograr impedir la suspensión o disolución por vía administrativa. El otro punto es, y que vale la pena precisar, o más o menos llevar, acuérdense que también hay una disminución del plazo en el registro y la actualización, y la ley solamente lo refiere por las directivas. Dice, la directiva sindical solo 10 días, ¿no? Aquí nada más tenemos que comprender que también la interpretación del Poder Judicial era que el plazo, no existía un plazo fijado para la actualización del registro, por tanto se usaba el del registro. Y aquí viene una acotación. Lo más probable es que en la práctica el Poder Judicial estime que ese plazo de las directivas aplica a la actualización del registro en general y no solo a las directivas. Y eso es bueno considerarlo, porque entonces lo más probable es que la forma como tengamos que interpretar las disposiciones del procedimiento de la actualización del registro es que tienes que prevenir al promovente y que esa prevención tiene que ser de los 5 días siguientes y que toda actualización tiene 10 días para proceder en términos del propio 366, que es la positiva ficta en caso de no respuesta, después de agotado el tiempo que tiene la autoridad para responder. Eso es bueno tenerlo claro, porque lo más probable es que a eso se enfrente el centro. Aquí adicionalmente vale la pena señalar, la actualización del registro solamente tiene una jurisprudencia que lo regula per se, que es la jurisprudencia que ordena cotejar las actas de las asambleas con lo dispuesto al efecto en sus estatutos. Está establecido a través de una solicitud de modificación de jurisprudencia que realiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es bastante conocida. Y básicamente el razonamiento de la Corte es el siguiente.
Si al momento del registro tienes que registrar un estatuto, si el convenio 87 en su artículo 8, párrafo segundo, obliga a las organizaciones sindicales a respetar el principio de legalidad, es decir, conducirse únicamente conforme a la ley, entre ellos incluidos sus estatutos, si el 371 de forma categórica señala que dichas normas deben de contener la forma en que se elige la directiva y el periodo de duración de la misma, y después el artículo 377 obliga a la presentación de la copia autorizada del acta donde obra la elección de la directiva, se debe interpretar que existe una facultad de cotejo, y eso es lo que dice la Corte. Esa facultad de cotejo iba, y considero pertinente señalarla, porque el camino legal que acabo de señalar sigue siendo igualmente vigente el día de hoy, con excepción del voto secreto, que ahorita lo abordaré. Y lo que quiero comentarles con ello es poco probable que en su momento no exista una facultad de cotejo en el Centro Federal, y sería obtuso señalar que es plenamente inaplicable la jurisprudencia que rige la comunicación de cambios de directiva. Ahora, aquí hay dos cosas que tenemos que tener absolutamente claro. La modificación de las directivas sindicales se encuentra en el mismo plano que las modificaciones estatutarias. Si se van al convenio 87, el mismo artículo refiere libre redacción de estatutos y libre elección de directivos. Si van a la propia Ley Federal del Trabajo, ambas tienen las mismas protecciones, replicando el convenio 87, e incluso se cumplimentan en los mismos términos. Por tanto, el cambio o la modificación estatutaria también entraña una revisión del procedimiento que el propio estatuto establece para la modificación del mismo. Aquí la lógica es muy sencilla y deriva incluso de la aplicación de un principio general del derecho. Ubi edem ratio, edem dispositio esse debet, si no me falla la memoria, a igual razón, igual derecho. Si están bajo las mismas protecciones y tienen el mismo rango y se cumplimentan de la misma forma, les corresponden los mismos criterios. Insisto, en el caso de las directivas, en la nueva Ley Federal del Trabajo hay una previsión que hay que señalar con un poquito más de detalle respecto al voto secreto, pero básicamente ambos trámites entrañarían, en principio, el cotejo de las etapas básicas establecidas en el estatuto o, en su caso, aquellas subsidiarias de la Ley Federal del Trabajo. El tema de los subsidiarios de la Ley Federal del Trabajo es materia de una exposición completa y ampliamente compleja, pero bueno, básicamente viene una facultad de cotejo que prevalecería en lo que sería la actualización del registro, con una excepción. Tanto el Poder Judicial, a través del tiempo, como cualquier autoridad registral que ha existido y existe en este país, estima que los informes de altas y bajas de miembros se cumplimentan trayendo la lista de miembros que reflejen dichos cambios. Eso ya lo había comentado. Lo que aquí vale la pena señalar es sin que exista facultad alguna de autoridad alguna para señalar si es correcta o no las variaciones de la membresía según las presenta la organización sindical. Y ha sido el común consenso que eso no es de una u otra manera auditable, revisable o sujeto al escrutinio de ninguna autoridad registral. También para el tema de los cambios de directiva, aquí que vale la pena señalarlo, el cotejo es de carácter formal. Si ahí vale la pena leer digamos, la solicitud de modificación de jurisprudencia de la cual proviene la jurisprudencia aplicable, porque refiere con mucha claridad todo aquello que no es sujeto de revisión. Por ejemplo, la elegibilidad del dirigente. Otro tema que no es sujeto, si se llega a presentar una impugnación y consta en la propia asamblea, no es la autoridad quien puede sancionarlo o no. Y yo sé que esto impacta con lo que son los procesos efectivos de verificación de elecciones que marca el 371 bis de la Ley Federal del Trabajo. Es arena de otro costal y exposición de otra persona. Hay formas de interpretar esa verificación que mandata la ley sin trastocar el convenio 87, y ese es el mandato al que se va a encontrar el Centro Federal. No puedes andar escogiendo las interpretaciones más gráciles para intentar armar un centro a modo. Tienes que abordarlo desde la perspectiva del convenio 87 y con respecto a los derechos humanos, porque como profesionales del derecho estamos obligados a actuar en consecuencia, profesionalmente. Bueno, quería señalar esta parte viene la actualización y más o menos el proceso. Ahora, aquí entra algo muy bonito que es el voto secreto. En febrero de 2017 se publica una reforma constitucional. Esa reforma constitucional
incorpora el 22 bis al apartado A del 123. Y ahí refiere que la elección de las dirigencias sindicales debe realizarse a través del voto personal, libre y secreto del trabajador. Hay un régimen transitorio que obliga a la reforma a la Ley Federal de Trabajo para adecuarla o adaptarla a dichos preceptos, y la Ley Federal de Trabajo, que eventualmente, sus reformas publicadas en 2019, en teoría están orientadas a cristalizar ese mandato. Y aquí hay algo que tenemos que tener absoluta y totalmente claro. A ver, el voto personal, libre y secreto del trabajador para elegir una directiva lo establece la Constitución. Por tanto, como habíamos señalado antes, como les había señalado en materia de derechos humanos, existe una, si no restricción, una condicionante al derecho a redactar libremente sus estatutos, por lo que respecta al procedimiento de elección de directivas y a la forma de elegir libremente a los representantes de los sindicatos. Es decir, queda sujeto a la fórmula constitucional, porque constitucionalmente se encuentra limitado a que tiene que ser personal, libre y secreto el voto del trabajador. Aquí entra un segundo punto donde hay que abordarlo con sumo y profundo detalle. Los calificativos de la reforma constitucional. Personal, libre y secreto. Y aquí yo creo que es necesario, cuando recordemos un poquito la metodología de la ciencia del derecho, y la primera aproximación a una norma para interpretarla es su sentido literal, es decir, el sentido que las palabras tienen en la forma en que cotidianamente expresan un significante. Y por una norma hecha en 2017, yo creo que no es avesado decir que hablamos el mismo castellano y que el sentido literal de los calificativos personal, libre y secreto es igualmente aplicable al día de hoy y va a ser aplicable al centro. Y entonces, por ello, para aplicar este sentido literal, y ahorita me van a entender por qué el abordar el tema con esta parsimonia que parece un poco ofensiva. El diccionario de la Academia Española define personal como perteneciente o relativo a la persona, propio o particular de ella. Libre como una potestad para obrar o no obrar, que no es esclavo, licencioso, insubordinado, y secreto, cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta, reserva, sigilo. Y la ley marca que estos son los atributos del voto de los trabajadores. Por tanto, el voto de los trabajadores lo tiene que hacer de forma perteneciente o relativo al propio trabajador, propio o particular del trabajador. Esto, de una u otra manera, excluye fórmulas de votaciones por interpósitas personas, o como en el argot de las discusiones laborales se refiere, y es por eso el detallamiento, por exclusión de representantes, por exclusión de fórmulas indirectas de emisión del voto. Sé que existe la discusión, y yo aquí les tiro una reflexión con la que siempre hemos combatido, o he combatido de forma muy frontal, esa idea de que puede haber un voto de forma indirecta que sea acorde con la Constitución Federal. Bajo la misma lógica de la ley reglamentaria del 123, apartado A, se establece el concepto de trabajo. Y el concepto de trabajo es un servicio personal, subordinado y remunerado, que se presta a otra persona física o moral. Y fíjense cómo ningún abogado laboralista de este país les va a permitir como que existe licencia para que bajo esa definición dos personas morales suscriban un contrato de trabajo. Siempre le dirán que cuando menos una de las partes, la trabajadora, forzosa y necesariamente tiene que ser una persona de carácter física. Y ese es el pilar sobre el cual se construyen las relaciones individuales de trabajo y por tanto las colectivas y toda la égida del derecho del trabajo, bajo esa frase de que ese trabajo personal, subordinado y remunerado solamente lo puede hacer una persona a título personal de carácter físico a otra física o moral. El carácter de personal en la Constitución Federal no tiene otra característica. Y ahora, ¿en qué entra esta historia? Parte de las reformas más amplias, tanto por extensión como por detallamiento, en materia de la función registral, pues fueron las fracciones 9 a 10 del 371, donde de una forma excesivamente detallada, minuciosa, poco pedagógica y poco práctica, se describe un procedimiento para la elección de directivas sindicales.
Y aquí vuelve a tener que ver todos estos relajitos de los derechos humanos y toda esta protección más amplia. Las organizaciones sindicales aducen que eso constituyen restricciones a sus derechos y que ellos por el convenio 87 tienen absoluta y total libertad. En primer término, de nuevo, falso, como en algún momento, como dije en momentos previos, la Constitución establece una restricción y al texto de ella se tiene que estar y el voto debe ser personal. El segundo punto al que tenemos que entenderlo es probable que alguien sienta que se limita un derecho antes irrestricto desde la perspectiva de la organización sindical para libremente redactar un estatuto, pero desde la perspectiva del trabajador constituye una progresión a sus propios derechos. Y es que aquí tenemos que entender que la libertad sindical no es exclusivamente no se ejerce o no comprende exclusivamente la perspectiva de las organizaciones sindicales, sino que parte desde una premisa básica y de una premisa más elemental desde aquellos derechos que entraña al trabajador como tal. A grandes rasgos es el derecho constitutivo, que está reflejado en el propio convenio 87, el de la afiliación positiva o negativa, entrada o salida de las organizaciones sindicales, y el más bonito de todos, y el que entra en juego en la elección de los dirigentes. Este es un derecho doctrinal, lo establece Ojeda Vilés, es un teórico español, que se llama el derecho de participación, que es cuando el trabajador opta por constituir o afiliarse a un sindicato, pero también opta por desplegar su actividad al interior de una organización sindical. Y desde la perspectiva de ese trabajador, en los mismos términos que cuando vamos a la urna a votar por un representante y estimamos que es un respeto a nuestra voluntad y que es el momento en el cual libremente podemos decidir quién nos gobierne, es lo mismo que el trabajador enfrenta en la urna. Y por tanto, es muy probable que el Poder Judicial o cualquier persona con algún mínimo estudio de derechos humanos refiera que esa prescripción del voto personal libre y secreto del trabajador para elegir a sus dirigentes sea una progresión que blinde el derecho de participación del trabajador al interior de la organización de la cual forma parte para el estudio mejor y defensa de sus propios intereses. Y bajo esa premisa puede ser detallado, puede ser demasiado exhaustivo el contenido, por ejemplo, del 371, fracción novena de la Ley Federal del Trabajo. Pero en la medida en que contiene elementos de carácter garantista para la adecuada o justa participación del trabajador dentro de un proceso electoral, no puede ser ignorado, inclusive aunque los estatutos marcasen un proceso distinto, porque los derechos humanos tienen que irse a la interpretación más amplia, y porque el hecho de que el estatuto de un sindicato, por ejemplo, no contenga alguna garantía del 371, fracción novena, no puede ser usado para impedir del goce de esa garantía para la protección del derecho humano a elegir libremente sus representantes con que cuente el trabajador desde la óptica de su derecho de participación. ¿Y esto en qué termina afectando la función registral? Es algo muy básico, señores. Si necesitas verificar las etapas básicas del proceso de elecciones de los directivos, cuando se modifican, cuando existen nuevas elecciones, tenemos que comprender, insisto, lo de subsidiario en términos de federal del trabajo es muy vasto, pero tenemos que comprender que es dable y sería procedente la toma de nota cuando se presente un procedimiento que cumpla con las etapas básicas del 371 fracción novena, aunque incumpliese con cualesquiera otras disposiciones de su propio estatuto. Y eso tendrá que entrar, es una discusión bastante bella que tendrá que darse al interior del centro, porque de una u otra manera la mitad de la reforma pende sobre que los estatutos de los sindicatos se adecúen a las nuevas normas de la Ley Federal del Trabajo, pero en el trasfondo está en que estas son oponibles por los propios trabajadores, tanto para anular directivas como para inclusive, con algunos asegúnes y de una forma muy limitada, y eso no es materia del presente, negar tomas de nota. Eso, insisto, eso tendrá que verse con mucho más detalle ya en el centro, pero podría trascender a ese nivel. Porque tenemos que acordarnos que también el primero constitucional señala que el Estado mexicano está obligado a promover y hacer respetar los derechos humanos en los términos en que estos se interpretan, es decir, ahora sí, con todo el bagaje que les acabo de dar, con todos esos mismos bagajes se tiene que aplicar, se tienen que respetar, o sea, promover el respeto a los derechos humanos, lo cual puede interpretarse como una licencia para negar tomas de nota para aquellos procedimientos que, por ejemplo, se señalan a un estatuto e incumplieran con un voto personal libre y secreto, o inclusive incumplieran con alguna etapa básica que mandate el 371.
Insisto, todo esto es desde la óptica del Centro Federal y hasta el momento que llegue el Centro Federal. Actualmente, lo que se estima ha acontecido en la función registral, en lo que es la DGRA, es que son oponibles y válidas todas las tomas de nota siempre que existe un voto secreto y que se puede dar cumplimientos al 371, fracción novena, tal como está hoy, dentro de sus etapas básicas, sin que se pueda negar por no cumplirse todavía con todas y cada una de las etapas de estos. Pero bueno, esa es materia de otro análisis. Y básicamente sobre ello es que yo quisiera dejar lo que es la función registral y bajo como una conclusión es necesario con mucho detalle entender que las normas que definen lo que es la función registral, el registro y la actualización de las directivas sindicales son en apariencia sumamente sencillas y tenemos que tener en realce y muy claro el derecho registral en México existe en competencia federal, en una ley de carácter federal desde 1931 y no tienen más allá de 10, 15 años los precedentes que definen cómo interpretar estas figuras. El ejercicio hecho hoy de cómo se pueden interpretar o cómo se podrían aplicar constituye un intento por no replicar la falta de profesionalismo que como abogados del derecho laboral de una u otra forma fuimos copartícipes a través del tiempo, aunque no nos haya tocado la aplicación del 31 ni la implementación inicial del 70, pero sí por el gran vacío que existe en todo lo que es la interpretación de las figuras registrales en materia de trabajo. Es decir que la STPS ha hecho una labor sobresaliente en los últimos años en lo que es entender el derecho registral, no libres de broncas, no libres de errores, pero sí probablemente el intento más honesto de establecer una sistematización plenamente jurídica e interpretaciones claras de cómo se deben llevar a cabo, cómo deben aplicarse estos procedimientos que marca la ley. Y de cara al centro, creo que es el mismo planteamiento es el planteamiento que se tiene que hacer y es imperativo comenzar a ver cómo dilucidar la forma de dar cumplimiento a las obligaciones que tiene México, no únicamente derivadas de un tratado de libre comercio, también derivadas del convenio 87 y también derivadas de la tradición tutelar y garantista al trabajador que todavía retiene la Ley Federal del Trabajo. Buenas tardes.